Hola, buenos días. Somos Antonio, Ernesto, Gemma María y Carmen y hemos hecho el diseño de un bioreactor para la producción de inóculo de Salmonella enteritidis. La Salmonella enteritidis es una Salmonella fagotipo 6A que está presente en un cebo a base de arroz sin descascarar. Se utiliza como control de plagas de roedores ya que es el componente de muchos raticidas y es inocua para los humanos y otros animales. En este diseño se plantea el desarrollo de un bioreactor para la producción del inocuo de esta bacteria y así poder producir el raticida para el control de plagas de roedores en la agricultura. Para comenzar con el diseño del reactor es necesario preparar previamente la cepa. Para ello se siembran 5 ml de la cepa enteritidis en un matraz Erlenmeyer que contiene medio de caldo nutriente. A este cultivo se le realizan varios métodos para el control de microorganismos y se deja a 37 grados durante 20 horas. Tras ello se siembra en el fermentador de 50 litros junto con caldo de nutriente estéril y tras estar 24 horas en la agitación se siembra en agar verde para diferenciar las colonias de salmonella. Para determinar la cinética de crecimiento de los microorganismos, se toman pequeñas muestras cada media hora durante 5 horas. Estas se centrifugan para separar la biomasa del sobrenadante y la concentración de biomasa se establece por peso seco. En el sobrenadante se determina la concentración de proteínas totales. El rendimiento de biomasa, el consumo de sustrato y el crecimiento microbiano se calculan según estas ecuaciones. Para calcular los tiempos de fermentación del bioreactor, primero se plantea el balance de biomasa como se muestra en la primera ecuación, donde F es el flujo volumétrico, V el volumen del reactor y Rx la velocidad de duplicación de las bacterias. Para despejar el tiempo de fermentación, como se ve en la segunda ecuación, se asume la no muerte celular y que se cumple la ley de Monod en el balance de crecimiento microbiano. Ks será la constante de saturación y μmax la velocidad de crecimiento máximo de las bacterias. Por último, se determina la potencia consumida y la velocidad del agitador tras el escalado, como se muestra en las dos ecuaciones de la derecha. Para llevar a cabo el dimensionado del reactor es de especial interés la ecuación que se muestra en pantalla, la cual corresponde al volumen de un cilindro de diámetro d y altura h. Mediante dicha ecuación y la fijación de la relación entre la altura y diámetro, que en este caso ha sido 2:1, el problema quedaría acotado satisfactoriamente. Por otra parte, los impulsores que se han empleado en el diseño son cuchillas planas tipo Roustan, y su correspondiente dimensionado se calcula con las ecuaciones que aparecen en la diapositiva. Las ecuaciones geométricas muestran la relación de las principales dimensiones relevantes a los impulsores, incluyendo el diámetro del reactor, las cuchillas y la distancia correspondiente a la localización espacial de cada uno de ellos. En la figura que muestra el reactor y los impulsores se puede plasmar la información que aportan dichas ecuaciones. Para el cálculo de la potencia consumida durante el proceso de agitación se hace uso de la fórmula arriba mostrada, donde n minúscula es el número impelente, np es el número de potencia, ρ la densidad del medio de cultivo, n la velocidad de agitación en revoluciones por minuto y d el diámetro del reactor. Para calcular el número de potencia se calcula previamente el número de aireación y se introduce dicho valor en unas tablas que dependen de la morfología de la turbina de agitación, en nuestro caso son de tipo Rashton. El balance de calor al bioreactor durante la producción de salmonela para mantener un medio de cultivo a 37 grados centígrados durante todo el proceso se calcula a partir de la expresión del calor acumulado, el cual depende del calor generado metabólicamente, de la agitación, de la aireación, del calor sensible, del calor intercambiado de las pérdidas por evaporación. Las expresiones para calcular el calor de agitación, el calor intercambiado y el calor sensible son las siguientes. A continuación, se muestran los resultados obtenidos tras la realización del ensayo experimental, el cual consistió en el seguimiento temporal de los parámetros concentración de biomasa y consumo de sustrato. Tras 4 horas de fermentación, se observó que el sistema había alcanzado el estado estacionario, dando lugar a una densidad óptica constante y un pH en torno a 7. En la tabla se puede comprobar la disminución del sustrato de alimento propiciado por el crecimiento bacteriano. A su vez, se muestran los parámetros cinéticos más relevantes y el rendimiento en base al sustrato. Cabe destacar que la constante de saturación es notablemente inferior a la concentración de sustrato inicial, lo cual será fundamental para posteriores simplificaciones. El método de producción escogido es el discontinuo y eso se debe principalmente a su sencillez y al bajo grado de contaminación exhibido por este tipo de bioreactores. Además, como se ha podido observar en la transparencia anterior, la concentración inicial de sustrato es mucho mayor que Ks, por lo que mu es igual a mu máxima, lo que da un tiempo de fermentación de 3.25 horas, lo que coincide con el tiempo de fermentación de otros rodenticidas comerciales como el Biorat. En cuanto a velocidad de agitación y potencia, se calculan utilizando las leyes de semejanza comparando el bioreactor de diseño con el bioreactor prototipo.
Finalmente, se muestra una tabla resumen correspondiente a los flujos de calor a considerar en el diseño. Se observa que 3 de ellos no se han calculado puesto que se han considerado despreciables. La posibilidad de esta simplificación para el primero de ellos, el calor acumulado, consiste en que el sistema es termodinámicamente estacionario, por lo tanto no hay acumulación. Por otra parte, el calor por aireación se desprecia debido a que la presión de salida del aireador es aproximada a la de la superficie del líquido. Por último, el calor de evaporación no se considera puesto que la temperatura de trabajo es considerablemente baja. A su vez, se ha estimado una cantidad de agua de 4,8 metros cúbicos hora para mantener la temperatura a 37 grados durante la fermentación. Durante el diseño del reactor para producir inóculos de Salmonella enteritidis se han obtenido las siguientes conclusiones. Se requiere un bioreactor de 150 litros de capacidad. La velocidad específica máxima de crecimiento es de 0,753 horas a la -1. Se requiere una constante de saturación de 0,383 gramos litro. El rendimiento celular alcanzado es del 50%. El tiempo de fermentación necesario es de 3,35 horas. La velocidad de agitación es de 168 revoluciones por minuto. Se consume una potencia de 11 vatios y se requiere 4,8 metros cúbicos por hora de agua para calentar durante la fermentación. Muchas gracias por vuestra atención.